Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a julio 7 del 2025 y vamos con nuestro día 188 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy lunes son 2 Crónicas del 4 al 6, Proverbios 17, versículos del 16 al 28 y Romanos 6. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Crónicas del 4 al 6. El altar y la pila de bronce. Hizo un altar de bronce de 10 metros de largo por 10 de ancho y 5 de alto. Hizo también un depósito circular de bronce de 5 metros de diámetro, 5 de alto y unos 16 de circunferencia. Bajo el borde había todo alrededor imágenes de toros, 10 cada medio metro. Estos bajorrelieves en 2 hileras habían sido fundidos a la vez que el depósito. Dicho depósito descansaba sobre 12 toros. 3 de ellos miraban al norte, 3 al oeste y 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se apoyaba el depósito, quedando hacia adentro la parte trasera de los toros. El grosor del depósito era de 1 palmo y su borde era como de una copa a manera de flor de loto. Cabían unos 135,000 litros. Hizo 10 pilas y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Allí se lavaba y purificaba todo lo que se utilizaba para los holocaustos, mientras que los sacerdotes se lavaban en el depósito de bronce. Hizo también, según el modelo prescrito, 10 candelabros de oro y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Fabricó 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo además 100 tazas de oro. Construyó el atrio de los sacerdotes y la gran explanada con sus puertas a las que recubrió de bronce. Colocó el depósito de bronce al lado derecho del edificio, al sudeste. Hirán hizo los calderos, palas y aspersorios. Así terminó toda la obra que le encargó el rey Salomón para el templo de Dios. Las 2 columnas, las esferas para las 2 capiteles de encima de las columnas, las 2 rejillas para cubrir las 2 esferas de los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas, 2 series de granadas para cada una, las 10 bases y las 10 pilas que iban sobre ellas. El depósito de bronce solo había uno, y los 12 toros que estaban debajo de él, los calderos, las palas y los tenedores. Todos estos utensilios que Hirán hizo al rey con destino al templo del Señor eran de bronce pulido. Fueron fundidos por orden del rey en moldes de arcilla en la región del Jordán, entre Sucot y Zeredá. Salomón hizo estos objetos en tal cantidad que no se podía calcular el peso del bronce. Salomón hizo también todos los demás utensilios para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las que se ponían los panes de la ofrenda, los candelabros con sus lámparas para lucir delante del lugar santísimo, según estaba prescrito, todo de oro puro, las flores, las lamparillas y las despavivaleras de oro, los cuchillos, aspersorios, incensarios y cuchillas, todo de oro puro, las puertas del aposento interior del lugar del Santísimo y las del lugar santo eran también de oro. Traslado del arca. Cuando el rey Salomón terminó la obra realizada en el templo del Señor, llevó allí todos los objetos de su padre David había consagrado, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón convocó
en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de tribu y de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón el mes séptimo con motivo de la fiesta. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los levitas cargaron con el arca y la subieron junto con la tienda del encuentro y todos los utensilios sagrados que había en ella. La subieron los sacerdotes levitas, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel. Con él inmolaron ante el arca ovejas y toros en gran cantidad. Los sacerdotes dejaron el arca de la alianza del Señor en su lugar, en el camarín del templo, es decir, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar donde se encontraba el arca, cubriendo el arca y sus varas. Estas eran tan largas que se podían ver sus puntas desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, pero no desde fuera. Allí están hasta hoy. En el arca no había más de 2 tablas de piedra depositadas allí por Moisés en el Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del lugar santo, todos los sacerdotes presentes se habían purificado sin tener en cuenta los turnos correspondientes. Todo el coro de levitas cantores, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y familiares, vestidos con túnicas de lino, hacían sonar los címbalos, las arpas y las cítaras, puestos en pie en la parte oriental del altar. Entonces los trompeteros y cantores juntos se pusieron a alabar y celebrar al unísono del Señor. Y cuando al son de las trompetas, címbalos y demás instrumentos musicales alababan al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor, una nube llenó el templo del Señor, de modo que los sacerdotes no podían oficiar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba todo el templo de Dios. Salomón habla al pueblo. Entonces Salomón exclamó: el Señor ha decidido habitar en la nube oscura, pero yo te he construido una casa, un lugar donde habites para siempre. Luego el rey, dirigiéndose a toda la asamblea de Israel que estaba de pie, la bendijo y añadió: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David y con su poder ha cumplido la promesa que le hizo. Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no elegí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para que se construyera en ella un templo donde se invoque mi nombre, ni elegí a hombre alguno para que guiara a mi pueblo Israel, sino que elegí a Jerusalén para que allí resida mi nombre, y a David para que fuera el rey de mi pueblo Israel. Mi padre David proyectó construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: has proyectado construir un templo en mi honor y has hecho bien, pero no lo construirás tú, sino lo hará tu hijo, salido de tus entrañas, quien lo construya. El Señor ha sido fiel a su palabra. Yo he sucedido a mi padre en el reino, me he sentado en el trono de Israel, como dijo el Señor. He construido un templo en honor del Señor, Dios de Israel, y he preparado en él un lugar para el arca de la alianza del Señor, la alianza que hizo con los israelitas. Oración de Salomón. Salomón se colocó ante el altar del Señor a la vista de toda la asamblea de Israel y levantó sus manos. Salomón había construido en medio de la explanada una tribuna de bronce de 2,5 metros de larga, otros tantos de ancha y 1,5 de alta. Subió a ella, se postró a la vista de toda la asamblea, levantó las manos al cielo y oró: Señor y Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas fielmente la alianza hecha con tus siervos, si caminan en tu presencia de todo corazón. Tú has mantenido la palabra que diste a mi padre David, tu siervo, pues has cumplido con tu poder lo que de palabra le prometiste, como hoy constata. Y ahora, Señor Dios de Israel, mantén también a mi padre David, tu siervo, la promesa que le hiciste. No te faltará nunca en mi presencia un descendiente que se siente en el trono de Israel,
a condición de que tus hijos se comporten rectamente en mi presencia y cumplan mi ley, como lo has hecho tú. Que se cumpla, pues, Señor Dios de Israel, la palabra que diste a mi padre David, tu siervo. Pero, ¿acaso puede habitar Dios con los hombres en la tierra? Si el universo en toda su inmensidad no te puede contener, cuánto menos este templo construido por mí. Atiende, Señor Dios mío, la oración y la súplica de tu siervo. Escucha el grito de la plegaria que tu siervo te dirige. Ten tus ojos abiertos noche y día sobre este templo al que te referiste diciendo, aquí se invocará mi nombre. Escucha la plegaria que tu siervo te hace en este lugar. Escucha las súplicas que tu siervo y tu pueblo Israel te hagan en este lugar. Escúchalas desde el cielo, lugar de tu morada, atiéndelas y perdona. Si algún hombre peca contra su prójimo y obligado a pronunciar un juramento imprecatorio, viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo, actúa y juzga a tus siervos, castiga al malvado haciéndole responsable de su maldad, y haz justicia al inocente, retribuyéndole según su inocencia. Si tu pueblo Israel es derrotado por sus enemigos por haber pecado contra ti, y luego se convierten invocando tu nombre y orando y suplicándote en este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de Israel, y haz que regrese a la tierra que le diste a él y a sus antepasados. Si el cielo se cierra y no llueve, porque ellos han pecado contra ti, pero acuden a ti en este lugar, invocan tu nombre y se arrepienten de su pecado cuando tú los castigas, escucha tú desde el cielo, muéstrales el buen camino y manda la lluvia sobre su tierra, la tierra que diste a tu pueblo en herencia. Si en esta tierra hay hambre, peste, tizón, gorgojo, langosta o pulgón, si el enemigo sitia cualquiera de sus ciudades, en toda desgracia o enfermedad, si uno o cualquiera o todo el pueblo dolido y arrepentido de su culpa alza las manos hacia este templo y acude a ti suplicante, escúchalo tú desde el cielo, lugar de tu morada, y perdona. Retribuye a cada uno según sus obras, tú que conoces su corazón, pues solo tú conoces el corazón de los hombres. Así te respetarán y seguirán tus caminos todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Incluso si un extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, atraído por la fama de tu nombre, por tu mano fuerte y tu brazo poderoso, viene de un país lejano a orar en este templo, escúchalo desde el cielo, lugar de tu morada. Atiende su petición para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te respeten como lo hace tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Si tu pueblo declara la guerra a sus enemigos siguiendo tus indicaciones y ora al Señor, mirando en dirección a la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he levantado en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica y hazle justicia. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregas al enemigo, para que los lleve prisioneros a un país lejano o cercano, pero ellos recapacitan y se convierten y te suplican en su cautividad diciendo, hemos pecado, hemos cometido el mal, somos culpables. Si se convierten a ti de todo corazón en el país a donde han sido desterrados, si recurren a ti mirando en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he levantado en tu honor, escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada, su oración y su súplica. Hazles justicia y perdona el pecado que han cometido contra ti. Ten, Dios mío, abiertos tus ojos y atentos los oídos a las súplicas que se hagan en este lugar. Y ahora levántate, Señor, Dios, ven al lugar de tu morada, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, Señor Dios, se revistan de salvación y que tus fieles gocen de prosperidad. No apartes, Señor Dios, tu mirada de tu ungido y acuérdate del amor de tu siervo David. Estos relatos tienen resonancia en la vida actual
al recordarnos la necesidad de un corazón humilde y la verdad también un corazón arrepentido, para así acercarnos a Dios, y la importancia de la oración y la adoración en nuestra vida espiritual, ya que si nosotros no nos acercamos a Dios por la razón que sea, pues nuestras vidas van a estar alejadas de Él y obviamente vamos camino a la perdición, pero derechito. Entonces lo importante acá es reconocer nuestras faltas, enmendar nuestro camino y corregir aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal. Proverbios 17, versículos del 16 al 28. ¿De qué le sirve al necio tener dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si no tiene juicio? El amigo ama en todo tiempo, pero el hermano nace para la adversidad. Imprudente el que se compromete con cualquiera, el que sale fiador de un extraño. Quien ama las peleas, ama el delito. Quien abre sus puertas invita al robo. El de corazón tortuoso no encuentra dicha. El de lengua embustera cae en desgracia. Quien cría a un necio se acarrea su mal. El padre de un tonto no tendrá alegría. Corazón alegre hace bien al cuerpo. Espíritu deprimido seca los huesos. El malvado acepta sobornos a escondidas para torcer el curso de la justicia. El inteligente pone su mirada en la sabiduría. Los ojos del necio andan perdidos. Hijo necio causa sufrimiento a su padre y es fuente de amargura para su madre. No está bien multar al justo, ni se debe golpear a los nobles. El que habla poco posee el saber. El sereno de espíritu tiene talento. El necio que calla es tenido por sabio, por inteligente el que no abre su boca. Cuando era joven, creía muchísimo en la gente, creía en las personas y creía en la bondad de las personas. Y me estrellé 1.000.000 de veces. Por eso hoy en día soy tan precavida. Y es que trato de decirle eso a las, como les dije algún día, pocas amigas que considero realmente y que tengo en mi corazón. Pero a veces ellas me dicen, ay no, Consue, pero es que es como si tú me pidieras prestado y yo le diga a esa persona que no. Le digo, no, es que hay una diferencia. Primero, yo no le voy a pedir prestado porque no va a ser tan zángana de hacerlo. Y segundo, pues si no tengo con qué pagar, ¿no? Y segundo, si su merced valora una amistad, pues no le presta plata, porque pierde la plata y pierde el amigo. Entonces, nosotros no podemos romantizar las cosas, porque es que el problema es que la gente se está volviendo avivata. No estoy diciendo que todo el mundo, pero estoy diciendo que los casos cada vez son mayores. Casos en que tú confías muchísimo en alguien y ese alguien te pone zancadilla para que te caigas. No te deja triunfar, no te deja ascender, se queda con tu puesto, se queda con tu marido, se queda con tus cosas, se queda con tu plata. Entonces, para prevenir eso, mejor ser precavido. Entonces, a mi casa no entra nadie. ¿Por qué? Porque mi casa es mi santuario, es mi sitio sagrado. Mi casa no es un centro para que vengan acá ni a rumbear ni a nada. Entonces, yo valoro muchísimo la paz que tenemos en mi hogar. Por eso, no le doy cabida a terceros que pueden venir con terceras intenciones y dañar lo bonito que yo tengo acá. Salimos, compartimos. Rara es la persona que realmente tiene entrada acá a mi casa. Pero ¿cómo lo aprendí? A las malas. Porque al darle cabida a tu casa a personas extrañas, personas en las que tú confías, pero que no debes confiar en esas personas, pueden venirse las envidias, pueden hacerte el mal ambiente, pueden hasta llevarte a una depresión. Yo cuando estaba trabajando tuve una depresión de varios meses y me arrepiento hoy en día de no haber tenido el carácter que tengo hoy. ¿Por qué? Porque en ese momento me afectaban mucho las palabras de las demás personas. Me dolía muchísimo lo que otros pensaran o dijeran de mí. Trataba de agradarle a todo el mundo y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que agradarle a una sola persona, a Dios, a nadie más. Al que no le guste, pues sencillo, que no le hable a uno. Pero uno no puede estar a merced de otras personas para que le hagan daño. Entonces, como dice acá, hay que ser cautos, primero a quien le entregas una amistad. No todo el mundo es amigo.
Segundo, ¿a quién le vas a servir de fiador? A un extraño no lo vas a hacer. Y extraño, llámese familia, llámese amigo, conocido, vecino, compañero de universidad, compañero de trabajo, lo que sea. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a terminar pagando cosas que no te corresponden. No lo digo con mala sangre ni con mala leche, como dicen por ahí. Lo digo porque realmente me pasaron bastantes cosas y yo terminé pagando cuentas de personas que hasta el día de hoy ya dejaron de ser mis amigas por obvias razones. Terminé trabajando gratis y solamente por una amistad preferí no cobrar esa plata y obviamente cerrar ese ciclo ahí. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si tú tienes un buen corazón y lo abres a todo el mundo, tristemente te lo pueden dañar. Y como uno es así de bestia, perdóneme, pero es así. Si alguien viene y me hace daño, entonces yo después le hago daño a otro o cambio mi forma de ser y me vuelvo una mala persona. O esa es la justificación. Pero no hay que cambiar la esencia. Nuestra esencia es única y es lo que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos muramos. Entonces, si una persona me hizo daño, pues yo no voy a juzgar a todo el mundo así, pero sí voy a ser más precavida y no voy a dejar que otra persona venga a lastimarme o venga a entorpecer la armonía de mi hogar. ¿Ven la diferencia? Uno tiene que aprender de sus errores y tiene que escuchar esos consejos de pronto de aquellas personas que ya han tropezado sobre ciertas piedras para evitar nosotros también tropezar en ellas. Y sobre todo, vuelvo e insisto, con el único que nosotros tenemos que congraciarnos, que estar bien, que realmente arrodillarnos es con Dios, nada más. Las personas estamos de paso en esta vida. Hoy ustedes están viendo mi canal, mañana puede que ya no les simpatice y ya no me vuelvan a ver. Hoy yo estoy viva, puede que mañana ya me muera. Entonces, ese tipo de cosas van cambiando. Las personas estamos en constante movimiento, entonces no podemos anclarnos en eso. Tenemos que comprender que lo más valioso en nuestra vida es Dios y que Dios nos puso aquí para primero estar en paz con nosotros mismos, para amarnos a nosotros y para poder realmente llevar una vida plena en Dios. Romanos 6. Nueva vida en Cristo. Diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Rechazo del pecado. Que no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros armas para la justificación al servicio de Dios. No tiene por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Libres del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera.
¿No saben que si ofenden a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia de Dios que los conducirá a la justificación? Pero gracias a Dios ustedes que eran antes esclavos del pecado han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida y liberados del pecado se han hecho esclavos de la justicia. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora entréguense como esclavos al servicio de la justicia para conseguir la santidad. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la justicia, de lo que ahora se avergüenzan. ¿Qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí nos hablan la importancia del bautismo. Con el bautismo quedamos libres de pecado. Bautismo en Cristo, es decir, yo creo en Jesús, creo en que vino al mundo para salvarnos del pecado. Es muy importante que nosotros lo hagamos con nuestros hijos y que ellos en la confirmación, con ya uso de razón, en pleno uso de sus facultades, decidan realmente reafirmar ese bautismo y quedar completamente convertidos a Cristo. Porque si Dios nos entregó a su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos de la manera en que Él sufrió y padeció por todos nuestros pecados, pues es muy injusto que nosotros no renunciemos al pecado, que sigamos ahí pecando, porque prácticamente es como si nosotros lo estuviéramos crucificando nuevamente. Entonces, hagamos un examen de conciencia, arrepintámonos de las cosas malas que hacemos y pensemos si nosotros realmente queremos vivir una vida libre de pecado, vivir una vida en Cristo, o si preferimos sucumbir al pecado y vivir una vida de perdición para terminar condenándonos, diciendo prácticamente que no nos importa la salvación que se nos ofreció con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.